Venga, vamos a decir los dos buenas tardes. ¿Todo? Buenas tardes. Claro. No, yo callado. Buenas tardes lo dices tú. No, dilo. O tú di, buenas tardes, y atrás digo yo, buenas tardes. No, los dos a la vez. ¿Las dos las ves? Sí. Buenas tardes. Claro. Venga. Una, dos y tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy quiero interpretar para ustedes una sigrilla con mi padre al cante y acompañarlo con la guitarra con unas falsetas y una introducción preciosa de Melchor de Marchena, uno de mis guitarristas flamencos favoritos de la historia. Y con mi cantador favorito, Antonio Hermosín. Y nos va a explicar qué es lo que va a cantar. Bueno, pues ella hace la introducción de las cabales y luego yo he cogido dos tonas primitivas, muy primitivas, como es el cante del porío, tiene una historia. ¿Porío qué significa? El porío, vamos a ver. El porío es, en la provincia de Cádiz, es una palabra que se usa mucho cuando este está porío. Este está porío quiere decir que no tiene nada, pobrecito, que está tieso. Moni. Cero, porío. ¿Vale? Es una expresión muy gaditana. Y entonces el porío era un señor pues que tenía un borriquillo y se iba pues a buscarse la vida con el borriquillo por todos lados. Y este hombre pues se iba a un monasterio que había en Chipiona, que había una zona, una tapia, que crecían unas retamas. Claro, allí daba el sol, daba la sombra, aquello estaba resguardado y se ponía las retamas muy verdes y claro, pues al animal pues le gustaba la hierba fresca, ¿no? Y claro, cuando el borriquillo se ponía a comer allí, en el monasterio, había frailes. Y los frailes se asomaban por arriba y le decían, fuera de aquí, fuera de aquí. Y lo echaban. Claro, este hombre después, cuando cantaba, porque el hombre era aficionado, hizo esa letra, donde él dice de quién son las retamas. ¿Son de los frailes? No son de los frailes. Son de la ley cristiana. Como diciendo, ¿de quién son las retamas? ¿Vuestras? No, eso crece ahí en la tierra, pues tú se la comes el que llegue y se la vaya a comer, como por ejemplo mi borriquillo, ¿no? Y menos que lo eche alguien desde lo alto de una tapia, que me estás... Y la educación, sobre todo. Esto no está hecho nunca. No, esto no se ha hecho nunca. Es inédito. Esto lo hemos elaborado aquí entre Paola y yo. Y son dos tonas y las vamos a meter en cabales. Las cabales son... ¿Qué son las cabales? El que empezó a cantar cabales fue, digamos, Silverio Franconetti, porque traía... Cosas de América, ¿no? Tuvo 7 años en Sudamérica y entonces en varios países. Y ese hombre fue el que trajo esa música. La usaba para rematar una tanda de sigrillas. Vale. Y de una forma muy bonita porque mientras que la sigrilla va en la cadencia andaluza por medio, las cabales están en modo mayor. Mete tonos mayores de dominante tónica. Claro. El solo de guitarra que voy a haceros en la introducción es de Melchor de Marchena en una grabación que me cautivó, sobre todo cuando desarrolla la sigrilla hasta llegar a esta escala tan especial. Cuando yo escuché esto dije, Dios mío de mi alma, ¿qué ha hecho ahí este hombre? Suena oriental. Entonces me puse a investigar un poco esos sonidos. Y me di cuenta de que es una escala pentatónica, 5 sonidos. Estas escalas suelen ser orientales porque en Occidente solemos agrupar las escalas en 7. Eso de do, re, mi, fa, sol, la, si y do otra vez. Sin embargo, en Oriente, do, re, mi, sol, la y el do. Pero es que, concretamente, esta sonoridad suena a Japón. Y es que se trata de la escala Hirayoshi, que viene de la afinación del koto, un instrumento japonés que establece tonos y semitonos dentro de su escala de esta forma tan especial. Que Melchor de Marchena termina y vincula con la sigrilla de una forma aplastante. Es como encontrar ese punto, ese núcleo en común con la cultura oriental. Me estalló la cabeza cuando comprendí todo lo que había
en una sola falseta, en una sola forma de tocar la guitarra y de encapsular varias culturas distintas que parecen tan alejadas en una misma pieza musical y que todo tenga tanto sentido. Y por eso Melchor de Marchena es uno de mis guitarristas favoritos de la historia. Y Antonio, mi padre, va a seguir explicando la segunda letra de que... Papá, ¿qué hace? Me ha soltado el botón. Parezco aquí. Oh. Seguimos con la explicación de las segundas cabales que va a cantar. ¿Esas Llamada- hablan de los zapatitos? Sí, se le puso el nombre de la tonada del brujo, Ah, ¿vale? Porque era una tonada, era un cante muy primitivo, se cantaba sin guitarra. El brujo le llamaban a un cantador del puerto de Santa María. Claro, este hombre tenía a su hija, a la que adoraba, y llegó Joaquinito el farolero, un personaje del pueblo. Y claro, la pobreza de la época aquella, pues este hombre le regalaba algún dinero, le regaló unos zapatitos de colores. Entonces dice, con tristes 40 reales y unos zapatitos morados, Joaquinito el farolero, el jardín lo han marchitado. como diciendo que qué pena que por culpa de engatusar a una persona la ha engañado y Con al final dinero, la ha con dejado. regalos, y la Y había la ha dejado. dejado al final Exactamente. muerta de tristeza y de Exactamente. soledad. Y eso pues no se lo perdonó nunca. Y luego al final pues vamos a rematar con una letra muy bonita también. Esa letra se la escuchaba yo a un cantador de Algeciras, que era el tío Mollino, y dice: San Antonio bendito, ramito de flores, como una rosa que está descolorida, vuelva a sus colores. Este hombre tenía una hija, también había pasado un mal trance, y la pobre pues estaba totalmente pálida, totalmente destrozada. Y entonces este hombre fue a rogarle a San Antonio con un ramo de flores. En la metáfora dice, como una rosa que está descolorida vuelva a sus colores, pero la rosa era su hija. Y es la belleza de esta forma de expresarse con el cante flamenco. Si queréis aprender a tocar esta seguirilla, podéis encontrar partituras y tablaturas en paolahermosín.com de esta y de muchos otros de mis arreglos y composiciones, donde también podéis encontrar mi libro, Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica, dos mundos diferentes, que además explico el origen un poco de la seguirilla, analizo también unas seguirillas de un guitarrista clásico y flamenco a la vez y os hablo de un montón de historias, anécdotas, arte y mucho más. Lo tenéis en paolahermosín.com /libro. /libro. Esperamos que os guste mucho este vídeo, que además el cante de mi padre y su sabiduría, que es más importante porque todo este conjunto en realidad ha salido de su maravillosa cabecita. Y nada, esperamos que os guste. Si es así, no te olvides de Dar like, suscribirte, coméntame qué te ha parecido, si te gusta el cante de mi padre, si te ha gustado la guitarra. Puedes compartir también el link de YouTube con tus amigos. ¿Quieres decir algo más a tus telespectadores? No, ¿No? ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Eso está grabando? ¿Puedo empezar a hablar? Sí. Os quería dar las gracias a todos los comentarios que me habéis puesto del vídeo anterior cuando estuvimos haciendo la malagueña y canté la rondeña y demás. Y ha habido muchos vídeos muy bonitos y me ha encantado, la verdad. Eso me anima a, por ejemplo, haber hecho este vídeo también con ella. Y nada, pues espero que os aficionéis al flamenco, porque el flamenco es una música de raíz. Nació como una música protesta de la sociedad, en donde se hablaba de lo que estaba ocurriendo. Y claro, en aquella época nada más sabían leer y escribir las clases poderosas. Y por supuesto, lo que haya escrito de mucha historia, de muchos sucesos, pues está escrito por una clase que no sufrió la pobreza y no sufrió el maltrato, digamos, ¿no? Entonces, en las letras del flamenco que han corrido de boca en boca en la historia, hay muchas páginas arrancadas de la historia, no solo de Andalucía, sino de muchas cosas más. Entonces, el flamenco parece que no, pero guarda más de lo que parece. Por eso a lo mejor casa también con el tango o con las milongas, claro, o con la música latinoamericana, las guajiras, las vidalitas, claro. ¿no? Totalmente. Yo animo a que os aficionéis porque es muy bonito. Sí. Así que esperamos que os guste. Y nada. Muchísimas gracias por verlo. Muchas gracias.
¿De quiénes son las retamas? Son de los frailes que no son de los frailes, que son de la doctrina cristiana. Y unos zapatitos morados, Joaquinito, el farolero, y el jardín la marchita. Y San Antonio, bendito ramito de flores, como esta rosa que está de Yo cuando hable, Sí. ¿te lo cuento a ti o se lo cuento a la cámara? Ah, lo que tú... No, lo que tú me digas. Tú cuéntaselo a tus televidentes. Pues lo cuento a la cámara que miro, a la pantallita o al pirulo redondo. Te tienes que mirar al pirulo, como tú dices. Eso es, no a la pantalla. Claro. Vale, Uno, dos y tres. Buenas tardes. ¿Pero has mirado al centro? No me acuerdo. ¿O tienes que mirar al centro? 2 y 3. Buenas tardes. Ya no sé lo que iba a decir. Bueno, si os ha gustado, podéis... No hagas eso más con la uña, que suena uña, clic, clic, que me ha clic. crujido esto, ha sido... Por no cruja la falange. Por metro libre, soy una actriz. Herba a sus colores. Te lo has inventado. Sí. Pues sabes que no queda ni feo. Sí, hombre. No entraba nada de hacer. Ya es que no me acordaba de la falseta. Herba a sus colores. El dibujito no lo ha hecho al final. No, pero ¿qué hago si es que es lo que me ha Vale, salido? Vale, pues ya está, pues ha quedado muy bien.
Oye, tú canta lo que te da la gana, pero si a mí me sale otra Es cosa. que estaba esperando Me pone mala cara. dibujito y me da trin, trin, trin. La miro y me está así. Ay, qué calor. Me voy a tener que quitar hasta el anillo. Zairao. Como decía Juan Barcelona. Vámonos. Vale. Muy bien. Ya está. Y ahora nos despedimos ¿Nosotros o de ello. qué le decimos? Tanuki. No.